Prepara tu detector de misterios y ponte el cinturón. Vamos a entrar en el terreno de pi, el número más famoso, rebelde y acosado por los paparazzi de la historia de las matemáticas. Si en la escuela te lo presentaron como ese aburrido 3.1416 que solo servía para calcular el área de un círculo en un examen de geometría, déjame decirte que te estafaron, te ocultaron la mejor parte. Piénsalo de esta manera: imaginas que tomas una pizza redonda gigante, mides todo su borde con una cuerda y luego estiras esa misma cuerda a lo largo de la pizza, pasando justo por el centro. No importa si la pizza es de tamaño personal o si es tan grande como la luna, si divides el borde entre el ancho, el resultado siempre empezará con 3.1416. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente loca y digna de una película de ciencia ficción. Sus decimales son infinitos y jamás se repiten en un patrón. Aunque nació de los círculos, está metido en todos lados, desde las ecuaciones que la NASA usa para guiar cohetes, pasando por el algoritmo que hace que carguen tus videos de TikTok, hasta la forma en que serpentean los ríos de la Tierra. Pi es literalmente el código secreto con el que está programado nuestro universo, así que olvídate de las aburridas clases de secundaria y vamos a descubrir por qué este número infinito lleva más de 4000 años obsesionando a las mentes más brillantes de la humanidad. La loca, infinita y obsesiva historia del número pi. Todo empezó alrededor del año 2000 a.C. Los antiguos egipcios ya sabían que existía una relación especial entre el diámetro y la circunferencia de un círculo. Sin conocer el valor exacto de pi, lograban construir monumentos impresionantes como las pirámides con una precisión increíble. Al mismo tiempo, los babilonios también hicieron sus propios cálculos y obtuvieron una aproximación muy cercana al valor real. Nada mal para una civilización que no tenía calculadora, ni siquiera papel. Pero el verdadero héroe de esta historia apareció unos 1700 años después. El matemático griego Arquímedes ideó un método brillante. Dibujó polígonos dentro y fuera de un círculo. Cuantos más lados tenían esos polígonos, más se acercaban al verdadero valor de pi. Todo esto usando únicamente geometría y mucha paciencia. Lo curioso es que este símbolo no siempre existió. Fue en 1706 cuando el matemático galés William Jones comenzó a usar la letra griega pi porque era la inicial de la palabra griega para periferia. Años después, el gran matemático Leonhard Euler popularizó ese símbolo y desde entonces se convirtió en uno de los más famosos del mundo. Ahora viene lo realmente increíble. Seguro conoces pi como 3.1416, pero eso es solo el comienzo, ya que tiene infinitos decimales y nunca repite un patrón. Y aquí va un dato que parece de ciencia ficción. Con solo 39 decimales de pi podrías calcular la circunferencia del universo observable con un error menor que el tamaño de un átomo. Hoy, este número está presente en la ingeniería, la medicina, la física, la inteligencia artificial, la exploración espacial y prácticamente cualquier tecnología que involucre círculos, ondas o movimiento. Un número descubierto hace miles de años sigue ayudándonos a entender el universo. ¿Para qué sirve realmente el número pi? Cuando escuchas pi, seguramente piensas en 3.14 y en esas interminables clases de matemáticas. Pero aquí viene la sorpresa: si desapareciera, gran parte de la tecnología moderna dejaría de funcionar. Desde tu teléfono y el GPS hasta los satélites e incluso las resonancias magnéticas de los hospitales dependen de este número. Primero, ¿qué es pi? Es la relación entre la circunferencia de cualquier círculo y su diámetro. Lo increíble es que esta relación siempre es la misma, sin importar si el círculo es tan pequeño como una moneda o tan grande como un planeta. Su valor comienza con 3.1415, pero sus decimales continúan para siempre y nunca siguen un patrón repetitivo. Y ahora viene lo realmente interesante. Cada vez que un ingeniero diseña una rueda para un automóvil, un tren o un avión, utiliza este número para calcular su tamaño y su movimiento. Sin pi, fabricar ruedas precisas sería prácticamente imposible. Cuando el GPS calcula tu ubicación, los satélites usan ecuaciones que incluyen este número para medir distancias y posiciones con enorme precisión. Gracias a ello, puedes saber dónde estás con un margen de error de apenas unos metros.
En medicina, pi también es un protagonista silencioso. Las resonancias magnéticas, las tomografías computarizadas y los ultrasonidos utilizan modelos matemáticos donde pi es esencial para reconstruir las imágenes detalladas del interior del cuerpo. Pero eso no es todo. Los científicos lo utilizan para estudiar las órbitas de los planetas, el movimiento de las olas del océano, las ondas de sonido, la electricidad, la luz e incluso el comportamiento de las partículas subatómicas. Aunque muchos de estos fenómenos no parecen tener forma de círculo, las matemáticas que los describen incluyen funciones periódicas en las que pi aparece una y otra vez. Y aquí va un dato impresionante. Con solo 15 decimales de este número puedes realizar cualquier cálculo científico de ingeniería con total precisión. Así que la próxima vez que escuches 3.14, recuerda que no es solo un número de las clases de matemáticas, es una de las herramientas más importantes de la ciencia y la tecnología, presente en casi todo lo que usamos cada día, desde un simple neumático hasta la exploración del universo. El secreto de pi que casi nadie conoce. Todos conocemos al famoso número pi, o al menos sus primeros decimales, 3.1415, pero aquí viene la parte que casi nadie sabe. Este número podría contener absolutamente cualquier otro número que puedas imaginar, incluso tu fecha de nacimiento, tu número de teléfono o el código de un videojuego. Algo muy interesante es que ahora vivimos en un mundo digital. Hoy en día las fotos, los libros, los videojuegos y los textos se guardan en los ordenadores como largas cadenas de números. Y ya que como pi contiene todas las combinaciones numéricas posibles, piénsalo de esta manera: si convertimos las letras de tu nombre y tu historia al alfabeto numérico A01, B02, etc., esa secuencia exacta de millones de dígitos ya existe dentro de pi. Tu fecha de nacimiento, el número de tu tarjeta de crédito, la combinación de tu primer candado y la fecha exacta del día en que vas a morir están impresas en su tejido decimal. El libro de Don Quijote de la Mancha, los diálogos de Star Wars, los poemas de amor que nunca te atreviste a enviar y los libros que la humanidad aún no han escrito pero que se escribirán en el futuro, todo está ahí. Si pudieras descargar los decimales de pi y tuvieras el traductor correcto, podrías leer la historia de cómo se construyeron las pirámides de Egipto contada por un testigo ocular, o la fórmula médica exacta para curar todas las enfermedades del mundo. Muchos matemáticos creen que pi podría ser un número normal. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de sus infinitos decimales, todos los dígitos del 0 al 9 aparecerían con la misma frecuencia y también todas las combinaciones posibles de números. Suena increíble, pero aquí está el detalle más importante. Nadie ha demostrado que pi sea un número normal. Aunque miles de millones de decimales analizados se comportan como si lo fuera, hasta hoy no existe una demostración matemática. Es uno de los grandes misterios que siguen abiertos. Y aquí otro dato sorprendente: gracias a las supercomputadoras, los científicos han calculado cientos de billones de decimales de pi, no porque hagan falta para construir puentes o enviar naves espaciales, para eso bastan unas pocas decenas de decimales, sino para probar el rendimiento de las computadoras y desarrollar nuevos algoritmos. Así que el mayor secreto de pi no es que tengan infinitos decimales, es que podría esconder toda la información imaginable y todavía no sabemos si eso es realmente cierto. El número que desafía a las matemáticas desde hace miles de años. A simple vista parece indefenso, nace de algo tan pacífico y perfecto como un círculo, pero detrás de su máscara de 3.14 se esconde el mayor dolor de cabeza de la historia de la ciencia. Esta es la crónica de cómo un solo número puso en jaque a la humanidad. Todo comenzó con un reto que parecía inocente en la antigua Grecia: la cuadratura del círculo. Los matemáticos querían dibujar usando únicamente una regla y un compás, un cuadrado que tuviera exactamente la misma área que un círculo dado. Parece fácil, ¿verdad? Pues los mejores matemáticos del mundo lo intentaron durante más de 2000 años y todos fracasaron estrepitosamente. Hubo sabios que se volvieron literalmente locos llenando miles de pergaminos con dibujos imposibles. ¿Por qué nadie podía? Por culpa del secreto mejor guardado de pi. No fue hasta 1882 que el matemático Ferdinand von Lippmann demostró que pi es un número trascendental. ¿Qué significa esto en el mundo real?
que pi pertenece a una especie de aristocracia numérica, tan compleja que no puede ser el resultado de ninguna ecuación algebraica común. Al ser trascendental, es geométricamente imposible construir ese cuadrado con regla y compás. Y otro problema es que a los matemáticos les obsesiona el orden, les gustan los patrones. Si divides 1 entre 3, obtienes 0.3333, un infinito aburrido pero predecible. Pero si miras los decimales de pi, entras en una dimensión desconocida. No hay patrones, no hay rimas. Es un desierto de números que parece lanzado al azar por un croupier cósmico. Sin embargo, no es azar. El valor de pi es fijo y absoluto. ¿Cómo puede algo ser 100% fijo y al mismo tiempo parecer completamente aleatorio? Esta es la gran paradoja que sigue desafiando a la gran teoría de números. Y aquí un dato curioso. En 1897 el estado de Indiana, Estados Unidos, estuvo a punto de aprobar una ley, el proyecto de ley de pi de Indiana, que básicamente dictaminaba por decreto legal que pi valía 3.2. Un matemático que pasaba por allí les explicó a los políticos que uno no puede cambiar las leyes del universo por votación popular. El proyecto se suspendió a última hora, pues imagínate el desastre arquitectónico. En conclusión, el número pi sigue desafiando a las matemáticas porque es un espejo de la propia naturaleza. Parece simple por fuera, como la silueta de la luna, una gota de agua o una moneda, pero cuando intentas profundizar en él, descubres una complejidad infinita que supera nuestra capacidad de comprensión. El número que pesa lo invisible. Si has seguido la historia de pi, ya sabes que es un rebelde indomable, que esconde tu vida entera en sus decimales y que está metido en tu teléfono móvil. Pero ahora llegó el momento de llevar a nuestro héroe matemático al escenario más extremo, oscuro y peligroso del universo, los agujeros negros. Cualquiera pensaría que para entender un monstruo cósmico que traga planetas, desgarra el tejido del espacio-tiempo y donde las leyes de la física colapsan, se necesitarían números alienígenas o matemáticas de otra dimensión. Pero no, resulta que para descifrar los mayores misterios del cosmos, los astrofísicos siguen usando el viejo y confiable 3.14. Para entender un agujero negro, lo primero que hay que saber es que no es un embudo, ni un agujero plano en el espacio, es una esfera perfecta de pura gravedad. El límite de esta esfera se llama horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Si cruzas esa línea, ni siquiera la luz puede escapar. En 1916 el físico Karl Schwarzschild utilizó las ecuaciones de Einstein para calcular qué tan grande tiene que ser ese horizonte para que un objeto se convierta en agujero negro. Ahí está pi. Gracias a él, los astrónomos pueden calcular cuántos kilómetros mide la boca del monstruo. Por ejemplo, si quisiéramos convertir a nuestra Tierra en un agujero negro, tendríamos que comprimir toda su masa hasta que su horizonte de sucesos midiera un radio de apenas 9 milímetros, el tamaño de un guisante, y pi sería el encargado de medir esa canica superdestructiva. En 2015 la humanidad logró algo que parecía imposible. Detectamos por primera vez ondas gravitacionales, que son vibraciones en el tejido del espacio-tiempo provocadas por el choque de dos agujeros negros gigantescos a miles de millones de años luz. ¿Cómo las detectamos? Cuando estos dos titanes giran uno alrededor del otro antes de fusionarse, lo hacen en una danza espiral que acelera billones de veces. Esa danza genera ondas que viajan por el universo como las olas en un estanque. Como en un movimiento orbital, círculo y cíclico, las ecuaciones que describen la frecuencia de estas ondas están plagadas de pi. Al analizar la forma de onda usando a pi, los científicos del experimento LIGO pudieron calcular la masa exacta de los dos agujeros negros y la brutal energía que liberaron. Fue el equivalente cósmico a escuchar el grito de pi a través del espacio. Alrededor de un agujero negro ocurren cosas dignas de una película de ciencia ficción. La gravedad es tan bestial que los fotones, las partículas de luz, se ven obligados a orbitar el agujero negro en círculos perfectos antes de caer o escapar. Esto crea una zona llamada la esfera de fotones. Si te pararas justo en ese lugar y de algún modo sobrevivieras, la luz que sale de la parte de atrás de tu cabeza daría una vuelta circular perfecta del agujero negro gracias a la gravedad y
entraría directamente en tus ojos. Te verías la nuca a ti mismo, pues adivina qué número es el que usan los físicos para calcular la estabilidad y el radio exacto de esa órbita de luz. Sí, el mismísimo pi. Es fascinante pensar que la misma constante matemática que descubrieron los antiguos egipcios midiendo cuerdas en el barro o Arquímedes dibujando polígonos en la arena de Sicilia es la herramienta exacta que hoy utiliza la NASA y los astrofísicos cuánticos para pesar monstruos invisibles a miles de millones de años luz de distancia. Y pensar que todo comenzó con una simple pregunta: ¿qué tienen en común todos los círculos? Miles de años después, ese descubrimiento sigue ayudándonos a construir puentes, enviar sondas al espacio, crear tecnología médica e incluso estudiar agujeros negros. El número pi nos demuestra que las ideas más simples pueden esconder los secretos más profundos del universo, porque al final la ciencia no consiste solo en encontrar respuestas, sino en hacer preguntas que cambian nuestra forma de ver el mundo. Y ahora te pregunto, si un número tan simple todavía guarda misterios que nadie ha podido resolver, ¿qué otros secretos crees que aún esconde el universo? Déjamelo en los comentarios y sígueme para descubrir juntos más curiosidades que parecen imposibles, pero son completamente reales. Y bueno, Marus, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta aquí, ya que como yo, de seguro amas seguir aprendiendo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos con más datos interesantes. Adiós.